no todos. Yo me llamo Iris Marina Espinosa Cirimele. Iris no me conoce nadie. Me lo puso mi padre, pero todo el mundo me llama Marina y para mí ese es un nombre simplemente oficial. Cuando estoy en una consulta, Iris o un Iris, pero yo soy Marina. Soy venezolana, pero ese Cirimele significa que soy italiana de sangre. Mis abuelos todos son italianos. Y eso me ha traído un serio problema aquí en la madre patria, como decimos nosotros en Venezuela, porque aquí no me dan tarjeta sanitaria. Y yo estoy aquí porque no me quise ir a Italia, porque no quería perderme el privilegio de predicar la palabra y enseñar qué es lo que más me gusta. Soy profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela y, bueno, teníamos un vivero y producíamos plantas, pero yo trabajaba más en la parte científica. Entonces, bueno, Dios me escogió para estar aquí con ustedes hoy y, bueno, estoy un poco nerviosilla porque siempre es difícil la primera vez, ¿no? Este tema que vamos a presentar hoy, yo creo que es bastante conocido por nosotros. Fue el tema que reveló el error de los milleristas, pero como bien estudiamos hoy en la lección, hay que poner un contexto, porque si no, no se entiende nada. Y puede ser que aquí todos conozcan muy bien el santuario, de repente hay una visita, un joven o un niño que no lo entiende bien, y para estudiar a Cristo como nuestro sumo sacerdote, tenemos que ir ¿a dónde? Al santuario terrenal. Entonces, vamos a ver si esto me funciona. ¿Por qué no pasa? Está apagado. Ok, aquí que tenemos el santuario del desierto, vemos el atrio donde únicamente entraba el pecador a ofrecer su ofrenda, vemos el altar del sacrificio, los sacerdotes que se encargaban de ello y la fuente del lavacro. Todo eso es un símbolo del Señor Jesucristo. Nuestra teología está toda basada en el santuario, porque todo viene de allí. Y allá tenemos atrás el tabernáculo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. No vamos a estudiar santuario hoy como tal, simplemente estamos poniendo las bases, ¿verdad? Aquí tenemos una muestra, una toma del altar del sacrificio. Ven ahí ustedes las argollas por donde se pasaban las varas, que estaban cubiertas de oro, si mal no recuerdo, y ese era un santuario portátil. Donde quiera que los israelitas se iban y cuando la columna de nube se movía, pues el santuario tenía que moverse. Este santuario, pues nosotros sabemos que el sacrificio es Cristo Jesús. Aquí tenemos una vista interna del tabernáculo, donde vemos el primer departamento, que es el lugar santo, donde está la mesa de los panes de la proposición, que significa Cristo el pan de vida. Tenemos el candelabro, donde se encuentra el aceite, símbolo del Espíritu Santo y de Cristo, y el altar del incienso, que era un altar sumamente sagrado, porque de ahí, por eso Nadab y Abiú murieron, porque pusieron un fuego extraño, no pusieron el que Dios había mandado. De allí nuestras oraciones suben hacia Dios. Eso era la parte que se hacía todos los días. Y después tenemos, ¿qué día es este que estamos viendo aquí? ¿Qué día es? El día de la expiación. ¿Cómo lo sabemos? Porque está abierto el lugar santísimo. Era el único momento cuando se abría y vemos cómo el sumo sacerdote va hacia donde está el arca del pacto. Y aquí vemos un detalle del arca del pacto, donde vemos los ángeles que se tocan las puntas de las alas y están viendo hacia el propiciatorio. El propiciatorio representa el amor de Dios y la justicia de Dios para protegernos del cumplimiento de la ley que está debajo. Allí estaban las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y una muestra del maná que recogieron en el desierto. Eso, por supuesto, con el tiempo se perdió y quedaron solamente las tablas de la ley. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso?
Porque Dios mandó a que hicieran un tabernáculo donde se ofrecían sacrificios. Imagínense cuánto animalito sacrificado hubo en todo ese tiempo, porque era una forma, muchos dicen una parábola, yo diría es una forma didáctica de Dios de demostrarle o enseñarle al pueblo lo que significaba el Mesías que habría de venir. No era el Mesías poderoso terrenal, sino un Mesías que iba a venir a morir para liberarnos del pecado, no del yugo de los romanos, cosa que ninguno estudió, ni aún los discípulos lo entendieron. Porque por eso cuando murió decían, nosotros pensábamos que este era el que iba a redimir a Israel, a libertarlo de los romanos, ¿verdad? Entonces, Moisés construyó un santuario exactamente en la forma como Dios se lo mostró. Éxodo 25:8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios siempre quiere que habitar entre nosotros, estar entre nosotros. Y en el versículo 40 le dice, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que eso era algo que sabemos todos, que era una réplica. No quiere decir que en el cielo, me pareció espectacular, porque este sermón lo tenía en mi cabeza hace varios días, que está tan acorde con lo que acabamos de estudiar en la escuela sabática. Cómo tenemos que aprender los símbolos, cómo tenemos que interpretar la profecía, cómo podemos ser sabios con la misma palabra que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, el santuario y su servicio, sabemos que habían dos servicios, uno diario y uno anual. En el servicio diario representaba a Jesús, el Cordero de Dios. ¿Qué pasaba allí? Era el único momento que el pecador entraba con su ofrenda, confesaba los pecados sobre el animalito y tenía él mismo que matarlo. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Yo de verdad que matar una mosca me cuesta. O sea, él tenía que confesarlo y degollarlo, matarlo. Entonces esa sangre estaba como contaminada con los pecados que habían sido simbólicamente transmitidos a esa sangre. Entonces, eso pasaba todos los días. El sacerdote entraba, empezando desde el atrio hasta el lugar santo, y el santuario se contaminaba. Pero en el servicio anual, que era un día de justicia y de perdón, representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado y como nuestro juez. O sea, todo está en el santuario. Nosotros estamos ahorita, ¿dónde? ¿En el lugar santo o en el santísimo? Nosotros. En el santo, en el santísimo está ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en Levítico 16:29 dice, en el mes séptimo, en los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Era un día de preparación, era un día de juicio. Todo el pueblo estaba temblando mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, fíjense, ¿qué sucedía en ese servicio diario? Ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, en este caso, después que comenzaba todo eso, el sacerdote que tomaba la sangre y llegaba, culminaba en la cortina del lugar santísimo y asperjaba, entonces el santuario era contaminado y el pecador salía perdonado. Eso era un día todos los días mucho gozo había, porque todos los días alguien había pecado. Y ese servicio es el continuo que el enemigo quiere eliminar, que es el servicio continuo de Cristo intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué sucedía en el servicio anual? Esto es muy importante, sabemos que está todo en el capítulo 16 de Levítico, pero no vamos a entrar allí porque no es el hecho, estamos haciendo todavía el contexto. El día del Yom Kippur, como llaman los israelitas, el día de la expiación, habían dos machos cabríos, un macho cabrío por Jehová y un macho cabrío por Azazel. El macho cabrío por Jehová, que representaba a Cristo, era sacrificado, no había imposición de manos. Entonces, el macho cabrío por Azazel, lo vamos a hablar después. Entonces, la sangre del macho cabrío por Jehová, que era una sangre limpia, entraba el sumo sacerdote al santuario, al lugar santísimo. Fíjense que en el rito anual, el camino del sacerdote va del atrio hacia adentro,
Pero el día de la expiación el sacerdote viene del lugar santísimo hacia afuera. ¿Por qué? Porque viene con una sangre limpia y va colocando en cada mueble desde el propiciatorio, para el perdón de los pecados, porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Cuando él asperjaba la sangre o la colocaba sobre el propiciatorio, eso simbolizaba la sangre de Cristo que nos da su perdón y nos da la expiación. Entonces la aplicaba sobre el propiciatorio y venía hacia atrás, la colocaba en todos los muebles. Era como si fuese una vacuna o una aspiradora que va sacando todo el pecado del santuario. Entonces esa sangre era colocada sobre el macho cabrío por Azazel. Fíjense que es tan perfecto el santuario que el macho cabrío por Azazel, que significa, que representa a Satanás, va a cargar con todos los pecados de los que nos arrepentimos, porque los que no se arrepienten no participaban del día de la expiación. Ahí llegaba quien había remitido sus pecados al tabernáculo, ¿no? Entonces, ese macho cabrío era enviado al desierto y allí se iba hasta que se perdía. Y el hombre que lo llevaba tenía que purificarse y lavarse, sumo sacerdote, porque él cargaba con todos los pecados. Y eso es símbolo del milenio, cuando Satanás quedará atado aquí en la tierra sin tener a quien engañar, porque los santos estaremos, amén, con Jesús en el cielo, verificaremos el juicio de los que se perdieron, y entonces Satanás se queda aquí en la tierra atado sin poder engañar. Por eso que el ángel simboliza que lo ata con una cadena. No es que lo ata con una cadena, estamos hablando de símbolos, ¿verdad? Es que queda preso porque no tiene a quien engañar, que es su deporte favorito, ir a meternos cosas en la cabeza que no es cierto, ¿no? Entonces, en ese momento el santuario es purificado, el santuario terrenal, ¿verdad? Ahora, ese santuario de Moisés fue sustituido por, acuérdense que David quería construir el templo. Él decía, ¿cómo es posible que yo more en este lugar tan lujoso y que mi Señor esté en una tienda, en un arca, en una tienda de pieles y de cosas? Él hace todo para construir el santuario, pero Dios le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, un hijo tuyo lo va a construir. Sin embargo, David fue tan feliz, hizo todos los planos, las cuestiones y preparó. Entonces, ese templo del rey Salomón, que fue la gloria, la magnificencia del edificio nunca visto, que todo el mundo venía a verlo, fue lamentablemente destruido por Nabucodonosor. Y Jeremías lloraba y les amonestaba y les decía, arrepiéntanse, si no váyanse con el rey de Babilonia. Lo pusieron como traidor, lo metían a la cárcel, le hacían cosas terribles, pero Dios había determinado, le había entregado a Nabucodonosor en pago, porque habían llegado al colmo de la iniquidad de tanto Israel como Judá. Entonces, cuando retornan del exilio, los que vienen de Babilonia construyen otra vez el templo. Y los viejitos que habían llegado, que no sé cómo aguantaron ese viaje de 6 meses caminando, lloraban cuando veían ese santuario y decían, pero esto no es nada, esto es una miseria, esto no se parece en nada al santuario que teníamos antes. Pero ese santuario, según el profeta Ageo, fue el más grande de todos, porque allí estuvo el deseado de todas las naciones. Ese fue el templo donde Jesús fue, después que ese templo que construyeron los exiliados, fue remodelado por Herodes el Grande, y allí fue donde Jesús predicó e hizo toda su obra. Ese santuario fue destruido en el año 70 de nuestra era, lo cual significa que no hay santuario en la tierra. Los evangélicos y los mesiánicos creen, si ustedes buscan, que se va a levantar un tercer templo, que donde está Jerusalén, que está el domo de los árabes, ellos lo van a destruir y van a construir un tercer templo. No, no hay más templos. El templo está ahorita, ¿dónde? En el cielo. Ese es el santuario que tenemos ahorita. Entonces, yo tengo una amiga inclusive que está en Alemania, adventista. Ella estuvo en el muro de Jerusalén y ahí tuvo una visión. Yo le dije, mira, hija, esa visión te la mandó el diablo. Le dije, yo no, sino Dios.
porque ella jura y perjura que ese templo se va a reconstruir. Eso no es teología adventista, hija. No hay más santuario en la tierra, no hay más santuario en la tierra. Entonces, si nos vamos a ver que Jesús es el cumplimiento de todo lo que fue el santuario, ¿qué pasó el día de la crucifixión de Jesús? ¿Qué ocurrió? Fue un día, o sea, el más espantoso en la vida de Cristo, el cual él lloró y suplicó en Getsemaní para que Dios lo liberara de eso, y Dios no lo liberó, porque si lo libera nosotros nos estuviéramos perdidos. Entonces, se cumplen los ritos del santuario terrenal. Por eso es que la base del santuario terrenal. No podemos entender a Jesús como sacerdote si no estudiamos el santuario terrenal. Jesús es crucificado al sacrificio matutino a las 9 de la mañana, exactamente a la hora del sacrificio matutino. Después que Jesús está colgado en la cruz, desde las 9 a las 3 de la tarde, ahí ocurre una oscuridad espantosa, horrible, porque Jesús estaba colgado desnudo. Eso que le ponen ese trapito que le colocan es por los crucificaban desnudos. Entonces, cuando llega el sacrificio de la tarde, el sacerdote está en el templo y va a sacrificar el cordero como sacrificio, ¿verdad? Él va a hacer el sacrificio, pero ese cordero escapa. ¿Por qué ese cordero escapa? El cordero escapa, ocurre un terremoto y el velo del templo fue rasgado con mano invisible de arriba hacia abajo. Ese es el templo que fue rasgado. Y yo tengo un sermón que se llama así, el templo que fue rasgado, porque allí quedó a la vista de todos, de todo el pueblo, que se horrorizaron, el lugar santísimo. Estaba el lugar santísimo, el arca ya no estaba. Acuérdense que el arca desapareció cuando los babilónicos se llevaron a los judíos, pero la hermana White dice que unos siervos escondieron esa arca. Hay mucha gente que espera que el arca aparezca, puede que aparezca, pero si no aparezca es lo mismo. Nosotros sabemos que, pero ellos no se la pudieron llevar. Entonces, ¿por qué el velo fue rasgado? El velo en hebreo significa literalmente una división entre dos lugares, y el velo escondió la presencia de Dios a todo, menos el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año en el lugar santísimo. ¿Me siguen? ¿Damos claro? ¿Sí? Bueno, creo que eso es lo más claro. Aquí en Mateo, y traje Mateo porque realmente es espectacular este capítulo. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquel velo del templo se rasgó en dos partes. A veces cuando la gente dice, no, es que ustedes creen en la hermana White. No, la hermana White habla lo que está escrito en la Biblia, con más detalle porque Dios le daba visiones. Pero fíjense que Mateo lo describe exactamente. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, porque ellos se abrieron los sepulcros cuando Jesús murió, pero no salieron hasta que Jesús resucitó, porque no podían resucitar primero que Él. Jesús es la primicia. Y se aparecieron a muchos. El centurión, fíjense que nosotros pensamos siempre en el centurión, que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, pero todos los que con Él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían dicho, temieron en plural en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que no solamente se convirtió el centurión, de allí debe empezar la iglesia de Roma, porque cuando Pablo le escribe a los romanos, habían judíos que habían ido hacia allá, pero allí empieza, no sabemos cuántos, porque eran una centuria, no sabemos cuántos se convirtieron. Ahí los verdugos se convierten al Señor. Fueron más sensibles estos hombres que estaban matando a Cristo que los sumos sacerdotes y los líderes religiosos, que aún con todo eso no creyeron en el Señor. Entonces, el velo del santuario terrenal es rasgado. Es rasgado. Entonces, cuando Jesús exclama consumado es, se cumplió todos los servicios del templo. Todo lo que figuraba Jesús se cumplió. El símbolo se encuentra con la realidad.
no hay más sacrificio, no hay necesidad de que ningún cordero muera, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por nosotros en nuestro lugar. Entonces, ¿cuál fue la ley que se clavó en la cruz? La ley de los ritos y ceremonias, que como dice Tesalonicense, está contra nosotros. Esa fue la que fue clavada en la cruz. Cristo vino a morir por su ley, porque la ley había sido transgredida y la paga del pecado es muerte. Entonces es imposible que si Cristo hubiera podido cambiar la ley, como hicieron los católicos, o abolirla como hacen los evangélicos, ¿para qué vino a morir? ¿Para qué vino a morir? No había necesidad. Simplemente hagamos un nuevo pacto y escribamos la ley ahora, ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Ok, entonces, pero la historia de la salvación va mucho más allá de la cruz. La resurrección y la ascensión de Jesús nos levanta la vista al santuario terrenal, al celestial. Fíjense que cuando Jesús resucita y se le aparece a María, que María lo quiere tocar, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús tenía que subir para saber que su sacrificio había sido aceptado. Fue allá, es entronizado ya como sacerdote, y entonces el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban en Pentecostés, porque Jesús fue aceptado como nuestro sumo sacerdote. Ahora Jesús es el que ministra en el cielo como nuestro sacerdote. O sea que de la ascensión y la muerte de Jesús vamos allá. Entonces, si Jesús no hubiera ido a interceder por nosotros, de nada hubiese valido la muerte en la cruz. O sea que el plan de redención todavía no está concluido. ¿Concluirá cuándo? Cuando ocurra el día de la expiación escatológico, se acabe con el pecado y Cristo venga a buscar para llevarnos a morar con Él para siempre, jamás. Amén. Entonces, hay muchos, la mayoría de los cristianos no creen que hay un santuario en el cielo. ¿Por qué no creen? Porque no estudian la Biblia, porque no la estudian. Apocalipsis está el santuario, en hebreo está espectacularmente todo el santuario terrenal, que fue lo que les abrió los ojos a los mileristas después del Gran Chasco. Fíjense ustedes, en 1844 concluyó la profecía de los 2300 días, Daniel 8:14 dice, 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Nosotros, como dice la lección, le llevamos mucho a William Miller. Ese hombre estuvo trabajando 11 años con una Biblia y una concordancia, y matemáticamente desglosó toda la profecía de los 2300 días. Ese hombre es un santo dedicado al Señor. ¿Qué pasó? Se equivocaron de lugar. Ese fue el error. Y los que quedaron después que viene el chasco, que se fueron, que son nuestros pioneros, entonces empezaron a estudiar. Ir a eso tiene la visión de que el Señor pasa al lugar santísimo. ¿Y a dónde fueron? Al libro de Hebreos. Y en Hebreos está perfectamente y nítidamente la intercesión de Jesús. Entonces, allí empezó el ministerio de Jesús en la segunda parte del santuario celestial, porque allí comenzó, ¿qué cosa? El juicio investigador. Estamos viviendo en tiempo de juicio. Ahora, ese juicio investigador es la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por el día de la expiación, cuando se colocaban los pecados sobre el macho cabrío por Azazel. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Daniel, ¿verdad? La sangre de Cristo, ofrecida en nuestro beneficio, pone a nuestra disposición su justicia. Nosotros no somos justos. No hay justo ni hay mono, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si alguno se cree firme, mire que no caiga, porque todos somos pecadores y pecamos todos los días y todos los días le fallamos al Señor y todos los días tenemos que ir a pedir perdón, porque si no fue por omisión, fue por decir algo indebido, por lo que sea, pero tenemos que pedir el perdón. Entonces, ¿cuáles son los pecados que quedan registrados en el cielo?
¿Cuáles son los pecados que están en el santuario celestial que está contaminado en este momento? ¿Los pecados de quiénes? De nosotros, los que una vez fuimos inscritos en el libro de la vida. No quiere decir de los adventistas nada más. Acuérdense que nosotros nacimos 1867, no sé exactamente la fecha de la inauguración de la iglesia. Todos esos pioneros, esos grandes evangelistas que no conocían la verdad del sábado, los reformadores, todos los valdenses, toda la gente va a ser salva, todos van a ser salvos, porque tienen su escrito. Y ahorita mismo, Pablo lo dice muy bien en Romanos, que muchos paganos van a ser salvos, porque lo que dice, con la ley, con los que ley pecaron, con la ley serán juzgados. Y los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, porque su conciencia es su ley, tiene la ley escrita. Entonces Dios no juzga a nadie por lo que no conoce. Dios nos juzga por lo que conocemos y no actuamos en consecuencia. Entonces ese juicio investigador va a ser la eliminación definitiva del pecado, como ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos que ese servicio en el lugar santísimo comenzó al final de los 2300 días, y eso lo tenemos perfecto en el capítulo 7 de Daniel, cuando vemos el trono, el Padre está sentado, los libros se abren y viene una nube, uno semejante al Hijo del Hombre. Allí comienza el juicio investigador en el santuario celestial. Nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su obra solemne, que es la purificación del santuario terrenal. Una vez una amiga allá en mi iglesia de Maracay, ahora esta es mi iglesia, me decía, ¿cómo es eso que va a haber pecado en el cielo? Porque sabía muchísimo. Claro. Una vez fue un pastor colombiano, no sé si ustedes lo conocen, ahorita se me va el nombre, él agarraba un lápiz y se los metía en los bolsillos. Y él decía, ¿quiénes son todos estos lápices que yo tengo aquí? Significan los pecados que he cometido. Pecado confesado, pecado remitido. Pecado arrepentido, se me quedó un lápiz. No confesé un pecado. Este pecado no me será perdonado. Claro, la cosa no es tan seria así, porque Dios sabe que tenemos pecados por desconocimiento, que el Señor no nos va a aparecer. Entonces nuestro sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y hoy estamos en etapa de juicio. Entonces, aunque Dios es nuestro abogado, nuestro juez y nuestro sacerdote, tenemos motivos para fallar. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Apocalipsis lo demuestra y Hebreo lo demuestra, que hay un santuario en el cielo. Nadie tiene esta doctrina, hermano, nadie la cree. Ellos dicen, se ríen de nosotros por las redes, los adventistas y sus corderitos y sus machitos cabríos y no sé qué cosa, porque no creen en nada de eso. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Vamos a analizar este versículo y veamos en qué contexto está. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿De qué estamos hablando allí? ¿De qué estamos hablando? El fin de todo, el término de la obra de Cristo en el santuario celestial. Dice, tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, el milenio, ya va a empezar el milenio, de dar galardón a los siervos de los profetas, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿El hombre está destruyendo la tierra? Por supuesto que sí, ¿verdad? Y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un grande granizo. O sea, aquí está abierto también el lugar santísimo del santuario celestial, porque Juan ve el arca del pacto que se veía allí. Entonces no es invento de nosotros, el Apocalipsis es un libro abierto, como lo vamos a estudiar en este trimestre, ¿no? Entonces ahí empieza su mediación sacerdotal. Voy a leer estos 4 capítulos de Hebreos porque es algo extraordinario y hermoso. Hebreos 4:14 nos dice, es más,
Hebreos identifica con nombre y apellido. Jesús de Nazaret, no dice de Nazaret porque antes el apellido era de donde uno nacía, ¿verdad? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No importa si tenemos 40 años en la iglesia, mañana no salimos, perdimos los 40 años. Es retener nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que esto es tan hermoso, pero lamentablemente, ¿quién va a ser perdonado? Aquel que lo acepta, aquel que se acerca con confianza al trono de la gracia y confiesa sus pecados. Porque el que no se arrepiente se vuelve pecado, se vuelve una sola unidad con el pecado. Tenemos Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ese pacto lo estudiamos en Jeremías, ¿verdad? El pacto antiguo fracasó. Moisés quebró las tablas, el pueblo no cumplió la ley. Y el nuevo pacto este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Escribiré su ley en sus corazones. Y nadie enseñará a otro porque todo el mundo me conoce, ¿verdad? Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que su muerte no podía continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hermano, hay que acercarse a Dios. No podemos encontrar la salvación si no nos acercamos a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, viviendo siempre para interceder por nosotros. Así que tengamos confianza. Somos pecadores, Cristo murió por nosotros, intercede por nosotros y está dispuesto a salvarnos. Fíjense que aquí Jesús intercede por nosotros. ¿Qué hacen los otros con esa cantidad de santos y vírgenes? Ayer salió una caricatura de Ramia que, dice, aquí te voy a mandar esto a los que están gobernando, ¿no? Y dice, sí, aquí tengo un trabuco venezolano, José Gregorio Hernández y 2 vírgenes más que salieron ahora, no sé qué. O sea, tienen otros intercesores. Yo le digo a la gente, si ustedes no han visto nunca un YouTube que se llama Cardenal Católico habla sobre el sábado, por favor, búsquenlo y véanlo. Es impresionante. Yo con mostrarle ese video a una amiga con la cual estaba estudiando, estudio bíblico, cuando ella me dijo, ese maldito cura que me engañó. Y fue directo con eso, a mostrarse la cura de cuando ellos cambiaron el día de... Eso es historia, eso es lo que hay que buscar, hay que googlearlo y ya está. Pero Jesús entonces vive siempre para interceder por nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de mediadores humanos. Gloria a Dios por eso. Le tengo que confesar mi pecado a alguien si lo ofendí. Tengo que ir a pedir perdón, ¿sí? Entonces ve y habla con tu hermano. Y arregla las cosas con tu hermano. Y Hebreos 8, 1 y 2, que fue nuestra lectura bíblica, dice, ahora bien, el punto principal del que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Inventamos los adventistas del santuario? ¿Inventamos los adventistas que Cristo es el único mediador? ¿Que es nuestro sumo sacerdote? No, hermano. Una vez oí un pastor, que quiero mucho, que decía, la doctrina no te salva, no te salva. Te salva la fe en Cristo. Pero la doctrina es como que tú tengas un espejo muy sucio, no ves nada. En la medida que vas estudiando y vas descubriendo las doctrinas, ese espejo se va limpiando hasta que puedes ver perfectamente y entender el escrito está, ¿verdad? Entonces, como estamos en tiempo de juicio y no sabemos hasta cuándo va a durar la gracia, hoy es tiempo de prepararse, ¿verdad? El Evangelio eterno debe ser predicado a todo el mundo. El mensaje de los 3 ángeles tiene que llegar porque la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? Vivimos en el día antitípico de la expiación y así como los israelitas afligían sus almas, nosotros tenemos que prepararnos cada día para entrar con el Señor en comunión. No puede ser que un día vengo a la iglesia y paso 3 meses y no voy. Un día estudio la Biblia, pasó las 4 semanas, 3, 4 días y no hablo la Biblia. No, eso no es una comunión que Jesús quiere con nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre cerca del trono de la gracia porque somos por naturaleza pecadores, ¿verdad? Del mismo modo Dios llama al pueblo a experimentar un arrepentimiento de corazón.
Mirad, advirtió el Señor Jesús, orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿verdad? No sabemos cuándo el tiempo de gracia se cierra. ¿Se cierra para nosotros si nos morimos hoy? Se cierra para nosotros cuando se cierra escatológicamente, y ya van a haber muchas cosas que nos van a indicar que se ha cerrado, porque las plagas van a caer después que el tiempo de gracia se cierre y ya no hay más oportunidad de salvación. O sí que vayamos, hermanos, con confianza al trono de la gracia, que Dios los bendiga. Ahí tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que nos ama, que dio su vida por nosotros, aunque fue un pueblo, como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a nosotros, los que creímos en Él, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quién está feliz por eso? Somos hijos de Dios y nosotros estaremos listos para recibirle cuando Él venga si perseveramos en lo que hemos conocido. Que el Señor les bendiga. Amén. Todavía me confundo con la...